Buenas noches, mi nombre es Emanuel Puentes y voy a hablar sobre derrame pleural. Primero comencemos con qué es el derrame pleural. El derrame pleural pues es la acumulación de líquido o pus en la sangre en el espacio pleural. ¿Qué cabe resaltar aquí? Pues principalmente su diagnóstico va a estar dado por lo que es una imagen, en este caso pues una radiografía de tórax que puede ser PA o lateral. ¿Cuáles son los criterios? Pues principalmente que esta acumulación se encuentre por mayor a o igual a 200 mililitros en su presentación PA y si es lateral pues mayor a 75 mililitros. Mm, Importante que podemos encontrar aquí es el signo del menisco, en el cual pues vamos a encontrar esa forma de cúpula invertida, característico de esta patología, dado por pues la presión negativa en la pleura, lo que genera el aumento del líquido a través de las paredes hacia los costados, como lo decíamos en la imagen. En cuanto a la fisiopatología, pues cabe resaltar que se da por un desbalance entre la presión hidrostática y oncótica. Recordemos que las proteínas van a generar un aumento de la presión oncótica y van a impedir que el líquido salga del espacio, pues en este caso sanguíneo, y por lo tanto también vamos a encontrar una disminución de la presión hidrostática, lo que me va a generar aumento de líquido a través del espacio pleural dado por el epitelio pleural. Este desbalance va a estar dado por entre lo que entra y lo que sale. Entonces, hay muchas causas que nos pueden generar un derrame pleural y por lo tanto, pues es muy importante determinar cuál es la causa del derrame pleural, ya que hay distintas etiologías. Importante, pues el líquido pleural que una persona tiene o debería tener sería de 2,6 mililitros por kilogramo de peso. Causas. Como mencionaba, hay distintas causas y lo vamos a clasificar el líquido ya sea por exudativo o transudativo, que no es más que decir si es inflamatorio o no es inflamatorio. Si es inflamatorio, pues lo vamos a llamar exudativo y recordemos algunas causas como lo puede ser la malignidad, es decir, cáncer, infección pleural, embolia pulmonar, pleuritis autoinmune. Recordemos que hay unas características, por ejemplo, del tromboembolismo pulmonar, el cual puede generar fiebre y esto es causa debido a un proceso inflamatorio que genera el trombo al momento de obstruir la circulación pulmonar. Transudativo, pues estamos hablando de origen no inflamatorio y por ende, pues una disminución de la presión hidrostática, perdón, un aumento de la presión hidrostática que genera eh, la pérdida de proteínas, es decir, un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la oncótica. Algunas patologías, daño del hígado porque no vamos a producir las proteínas, insuficiencia ventricular izquierda, que a su vez puede generar una insuficiencia cardíaca congestiva, que nos va a generar un aumento de la presión retrógrada y por ende, pues el derrame pleural. Manifestaciones clínicas es muy variado y es muy importante individualizar al paciente debido a que hay pacientes que pueden ser totalmente asintomáticos ante un derrame pleural, mientras que hay otros que pueden presentar disnea, taquipnea, dolor pleurítico, tos, fiebre, dolor abdominal e incluso pérdida de peso. Esto dependiendo, pues, como mencionaba, en la etiología y por eso es muy importante evaluar la historia clínica. Entonces, muy importante tener en cuenta la anamnesis, que los antecedentes, cómo es el periodo de evolución de la sintomatología. En cuanto a antecedentes, pues digamos nexos epidemiológicos, como lo puede ser la tuberculosis, el consumo de medicamentos, por ejemplo el metrotexate, otros medicamentos como la amiodarona, betabloqueadores, nitrofurantoína, también nos pueden ser, tener un efecto secundario como lo puede ser el derrame pleural e incluso pues si el paciente ha viajado recientemente. Eh, por ejemplo, ¿qué caso específico o qué caso sería interesante evaluar? Aquellos pacientes que se encuentran a la altura del nivel del mar y posteriormente regresan a Bogotá al día siguiente y se les da por subir a Monserrate.
Esto que me va a generar un aumento en la presión hidrostática y por lo tanto van a salir el líquido y no se va a reabsorber a través del sistema linfático y por ende, pues vamos a encontrar el derrame pleural. Mm, ¿Qué más? Antecedentes patológicos. Si el paciente cuenta con hipertensión, falla cardíaca, daño renal, pues es muy importante tenerlo en cuenta y tener descritas las patologías que tiene el paciente. En cuanto al examen físico, lastimosamente no cargo esta imagen, pero encontramos pues a la observación si hay alteración de la piel o de los tejidos blandos, podríamos estar pensando en infecciones virales. Lo mismo si el paciente ya cuenta de por sí con lupus, podría estar cursando con una crisis de lupus pleurítico, tuberculosis. Bueno, en cuanto enfermedades virales, como mencionaba, y la pletora facial, especialmente en síndromes de vena cava superior, que lo esté induciendo algún tumor o alguna obstrucción o incluso alguna malformación de las vías linfáticas que ya mostraremos un poco más adelante. Matías a la percusión va a ser lo principal en donde pues en su gran mayoría va a estar en las bases pulmonares debido a la gravedad, pues el líquido se va a acumular en los lóbulos inferiores y por ende al momento de hacer la percusión pues va a perder el típico sonido resonante de la percusión en las cajas torácicas. Frémito táctil también va a estar disminuido, ausente, disminución de los ruidos respiratorios, reducción del frémito vocal y o resonancia, el galope, que es un signo semiológico muy importante de falla cardíaca, el roce pericárdico, cuando estamos pensando en una pericarditis, y a eso iba con la imagen de acá que no cargó, que era un electrocardiograma, con los signos característicos de la pericarditis, pero no significa que cada paciente que llegue con un dolor torácico estemos pensando en realizar un electrocardiograma, sino es de acuerdo al contexto el cual nos llega el paciente. Entonces es muy importante realizar el enfoque diagnóstico. Y también, por último, el roce pleural. Si bien hay que mirar al paciente como un todo, buscar si hay signos de hepatomegalia, esplenohepatomegalia, de ascitis y, como no, las extremidades. Como es bien sabido, la falla cardíaca va a generar pues, las manifestaciones como ingurgitación yugular, el reflejo hepatoyugular positivo, la ascitis, la cabeza medusa en la zona abdominal. em, Probablemente los edemas en miembros inferiores y las extremidades superiores podrían estar presentes, pero en el caso del síndrome de las uñas amarillas, una malformación del drenaje linfático, del sistema linfático, vamos a encontrar mixedema, mixedema, que se puede generar en el 60% de los pacientes, tanto en miembros superiores como inferiores, debido a la acumulación de lipoproteínas que van a generar aumento en el grosor de las uñas. Y también, pues como ya mencionamos, si hay una alteración en el drenaje linfático, pues vamos a encontrar acumulación de estos lípidos en lo que es a nivel de la pleura y vamos a encontrar este líquido lechoso, como se podría decir, no purulento de acuerdo al contexto en el que nos encontramos, pero esos pacientes van a tener constantemente derrames pleurales y no son necesariamente de origen maligno, sino son de origen benigno. Mm, Pruebas diagnósticas, como mencionaba, lo mejor sería utilizar una RX de tórax, como lo recomienda el Colegio Americano de Radiología, al igual que una tomografía computarizada con contraste intravenoso. Sería lo ideal. Claro, en algunos contextos no vamos a poder encontrar este signo de menisco o van a haber sobreposición de estructuras como son las glándulas mamarias. No vamos a contar tal vez con la tecnología necesaria para hacer un ATC de tórax con contraste, entonces utilicemos una ecografía, principalmente como mencionaba, en las bases pulmonares con el fin de encontrar el líquido pleurítico.
También acá, como nos mencionan, hay distintas variantes, como lo puede ser un trauma menor, disnea, tos, dolor torácico, dolor pleurítico, ¿no? Que nos permitiría inducir pues sospechar de un derrame pleural o incluso una neumonía con un derrame paraneumónico. Serían algunos de los casos los cuales estaríamos pensando en realizar principalmente una radiografía de tórax. Voy a hablar rápidamente del manejo y pues si es no maligno, pues lo ideal sería utilizar o buscar la causa, tratar la causa de restablecer la descompensación del paciente. Si el paciente tiene una falla cardíaca, pues hombre, pues toca intentar darle un diurético en lo posible para poder aumentar el filtrado del líquido pleural y poder sacarlo. No obstante, dependiendo del criterio del médico y pues también hay ciertas recomendaciones por las guías, se realiza la toracocentesis y siempre debe tener determinados estudios. Al igual, si es de origen maligno, pues la idea sería tener un equipo multidisciplinar que nos permita establecer el origen de esa malignidad y también pues el tratamiento a seguir y evaluar si el paciente se beneficia de la toracocentesis, si va a volver a haber expansión pulmonar y pues de lo contrario no se realiza. Entonces está muy de acuerdo a la etiología cancerosa que presenta el paciente. De la misma forma es importante evaluar si es unilateral o bilateral, ya que esto también nos puede indicar la etiología de distintas, bueno, pues el origen etiológico del derrame pleural. En cuanto a pruebas rutinarias, todo líquido que se extraiga debe ser evaluado. ¿Cómo se realiza? A través de un recuento diferencial de células, buscar si es de predominio linfocítico, eosinofílico. Entonces, digamos, si son linfocitos mayor al 50%, estaríamos pensando en una enfermedad crónica, mientras que si encontramos una eosinofilia, bueno, sí, predominio eosinofílico, podríamos estar pensando en algún efecto adverso de algún medicamento o probablemente una alergia. La citología, pues busquemos qué tipo de, bueno, la citología y también la tinción de Gram estarían relacionadas, pues buscar qué tipo de bacteria estaría causando la infección, si es que hay alguna infección, y pues a eso también iría la tinción de Gram, que ya hablaré un poquito más adelante, niveles de proteína en sangre y también en el suero, lactato deshidrogenasa de la misma forma, que va a ser un marcador de daño celular. Bueno, y se me olvidaba, la citología también importante debido al origen pues de la malignidad en caso de que haya, buscar qué células son las que se encuentran proliferando y las cuales me pueden estar generando la obstrucción. Por ejemplo, un linfoma o algún cáncer pleural como el mesotelioma, cáncer de pulmón, pues serían algunos diferenciales que podríamos encontrar de células de estas características al momento de visualizarlas en el microscopio. Tinción de Gram, más que todo la tensión de Schell-Nielsen, para en caso de que estemos sospechando de Mycobacterium tuberculosum, sí, Mycobacterium tuberculosis, y pues el pH y la glucosa puede encontrarse disminuida debido pues a que las bacterias consumen o es el factor primario que ellos consumen con el fin de realizar su metabolismo y como no sería ideal si encontramos bacterias realizar un cultivo y realizar un antibiograma con el fin de buscar la sensibilidad y pues un medicamento ideal para el paciente. El pH puede estar aumentado en algunas patologías, como lo puede ser cuando no hay una correcta difusión del CO2, pues va a aumentar la presión arterial de CO2 en el sistema sanguíneo y por lo tanto puede generar un aumento de la pH, del pH. em, y eso sería todo. Bueno, score de ADA, la adenosina deaminasa, que si encontramos mayor a 40, nos podríamos estar sospechando de una tuberculosis. Los criterios de la
pues los criterios de Light nos van a permitir identificar si es un exudado, es decir, si es de origen inflamatorio, si no es de origen inflamatorio. Entonces, pues es como utilizar un poco la lógica. Si es de origen inflamatorio, pues van a haber aumento de las proteínas porque pues van a haber aumento de interleuquinas de 1, 6, 8, tumoral necrosis factor tipo alfa. Entonces el LDH tanto en suero como en líquido pleural al momento de hacer la relación vamos a encontrar que va a estar aumentado, es decir, va a estar mayor a 0.6, diferente a cuando lo encontremos en también, pues como mencionaba, el LDH va a indicar también el daño celular, entonces va a estar aumentado y de la misma forma el punto de corte va a ser 0.5 para las proteínas. Si no es exudado, pues va a ser un transudado, que nos va a indicar pues que no es de origen infeccioso, que no hay daño celular, que no hay aumento de la inflamación. Y pues importante, también el líquido pleural, pues la idea es que esté en exudado mayor de 2/3 del límite superior del valor normal del lactato deshidrogenasa sérico. Y acá nos dan unos ejemplos que es de la misma tablita que encontramos al principio. Y también, pues la idea es utilizar estos dos. A veces quedan literalmente los criterios de Davis mm, son los mismos de exudado. Nos permite determinar si es exudado o no es exudado. No es más, no cambia absolutamente nada. Si bien encontré otros, otras escalas que se pueden utilizar, por ejemplo, el de RAPID, de mortalidad a 3 meses por un derrame pleural, pues evalúa lo que es la falla renal, una edad mayor a 70, la purulencia que se encuentre en el líquido analizado, el foco de la infección y pues una disminución de la albúmina menor a 2.2. Entonces son algunos de los criterios que se pueden evaluar. Al igual, también está la PH2, que nos permite la gravedad del derrame pleural y pues se utiliza en UCI. Otro sería el LENT, que nos indica la supervivencia dado a derrames malignos, entre ellos los linfocitos, ECOG, que es una prueba más o menos de funcionalidad, los neutrófilos que se encuentran en sangre y pues las características del tumor y pues la progresión del mismo. ¿Qué buscar? Pues como mencionaba, es muy importante tener en cuenta el diagnóstico, pues distintos diagnósticos diferenciales y por ende debemos buscar algunas proteínas séricas, las cuales nos permiten determinar la etiología y como mencionaba, poder tratarlo, porque de lo contrario, pues es muy complejo. Si es kilotórax, pues recordemos que los kilomicrones van a transportar lo que son colesterol y triglicéridos, entonces sería ideal buscarlos. Eh, si es hemotórax, puedes buscar el hematocrito en el líquido pleural. Si es un empiema, pues diferenciarlo de lo que es un kilotórax, entonces se centrifuga con el fin de distinguirlos y pues de buscar el patógeno que esté causando esta infección pleural, eh, bueno, esta infección en la enfermedad reumatoidea que puede causar alteración tanto en la glucosa como en la acidez de la sangre, la pancreatitis igualmente, la amilasa sérica porque el derrame pleural en ocasiones se puede generar dolor abdominal, y la insuficiencia cardíaca, que si va a estar descompensada, pues es importante tener el péptido arterial natriurético con el fin de evaluar pues si hay producción de esta neurohormona con el fin de compensar el- la sobrecarga cardíaca. Y listo, esto sería todo. Esas son las referencias que utilicé. Muchas gracias.